Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar viendo los archivos que tenemos, porque vamos a tenerlos que abrir todos para ver qué proyecto vamos a realizar. El plano, por favor, ábranlo, ya que el plano que se encuentra en la carpeta se encuentra casi toda la información con lo que vamos a realizar. Y van a ver qué datos vamos a necesitar y qué cosas se necesita para llevar a WaterCat. Bien, mientras empieza a cargar esto, el archivo de AutoCAD. Bien, este es el archivo. Como pueden verlo, es aquí un área que se encuentra con curvas de nivel. Y aquí tenemos áreas de riego, que están divididas por prácticamente zonas de riego. Las zonas de riego generalmente no son de manera regular. Nosotros esperaríamos de que cuando nosotros queremos realizar un sistema de riego, sean todos de la misma medida, sean todos cuadrados o rectangulares, pero hablando de la realidad no siempre son así. De hecho, en este momento lo que ustedes están viendo son, no son regulares, pero porque tienen diferentes áreas, pero de cierta forma todavía es fácil diseñarlos. Hay ocasiones donde los sistemas de riego, las áreas de riego son muy difíciles de mapear en sí. Ahora, como pueden ver aquí, en estas áreas, cada uno podríamos decir que es una parcela o es un área diferente en la cual va a existir su propio sistema de aspersores en sí. Entonces, para cada uno de estos vamos a ir viendo cómo se va a colocar. Por aquí pueden observar que hay un tanque y por aquí pueden observar que hay un río de esta parte de acá. Entonces, eso sería la información que tenemos por el momento. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer con este plano es prácticamente diseñar un sistema de riego. Ahora, la pregunta en este punto es, aparte de un plano, ¿qué datos más necesitamos para realizar un sistema de riego? Bueno, la realidad es de que para diseñar un sistema de riego, en la parte hidráulica, solamente necesitamos un solo dato, que es conocido como la lámina de riego. Vamos a ir hablando por qué la lámina de riego la necesitamos y cómo la debemos conocer. Para empezar, en este proyecto, lo primero que debemos hacer es conocer las áreas correspondientemente de cada uno de estos rectángulos. Entonces, primero necesitamos conocer eso. Entonces, a este mapa que ustedes tienen o este plano, por favor, vayan colocando las áreas que nosotros necesitamos. Para que todo sea de una manera ordenada, también tienen aquí las especificaciones de diseño. Estas especificaciones la voy a abrir igual para que lo vayan viendo. Y ahí vamos a ir colocando las áreas correspondientes. Aquí pueden ver, aquí hay la información de los datos para el inicio del proyecto. Como pueden ver, aquí hay algunos datos mínimos, máximos y medios de la fuente, los cuales son más que en este punto referenciales. Van a ver por qué. Aquí hay algunas observaciones si es que hubiera en el caso de un sistema de riego. Las ubicaciones, que en este caso no están llenadas, coordenada norte y coordenada este. Algunas restricciones que se pueda tener, que en este caso nos dice que no se puede utilizar el 100% del caudal de las áreas para riego, es decir, este caudal no lo podríamos utilizar. Siempre suele suceder eso. Aquí tenemos qué planos tenemos. Si ustedes tuvieran planos en Civil 3D, también lo pueden manejar. Incluso se hace algunas cosas un poco más fáciles. Pero si lo tuvieran en AutoCAD no habría problema. ArcGIS también si lo tuvieran, igual les va a facilitar en algunas cosas. Luego, ya podemos ver aquí que dice áreas de cultivo. Estas áreas de cultivo no es el total de área, el área total de lo que vamos a diseñar, es solo un área que está por ahí. Y aquí tenemos qué datos necesitamos, o bueno, el topográfico que tenemos, el detalle hidrográfico, el detalle urbanístico y las zonas de las parcelas, o la zonificación. Estos tres que están viendo acá, la topografía, que están las curvas cada 5 metros, el detalle hidrográfico y las zonas o la zonificación de parcelas es muy importante.
Como pueden ver acá, tenemos eso en el plano. Tenemos aquí la zonificación de parcelas, curvas de nivel y también tenemos la parte hidrográfica para conocerlo. Sí o sí necesitamos un plano así. Entonces, cuando ustedes quieran diseñar, tienen que tener un plano similar como este. Si lo tienen como imagen satelital de fondo o una imagen que la puedan enlazar al plano, sería mucho mejor porque eso les va a facilitar un poco al momento de colocar un hidrante. Luego de eso, en esta misma de acá, vamos a irnos a la otra hoja, en una hoja en blanco. Y aquí vamos a ir colocando algunos datos. Por ejemplo, vamos a ir colocando las áreas por parcela. Como ustedes pueden observar acá, yo tengo un total de, solamente vamos a diseñar el lado izquierdo, solamente esta zona de acá. Entonces, en este caso yo tendría un total de 5 áreas o 5 parcelas zonificadas. Entonces, aquí voy a poner en esta nueva celda zonificación 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a ver o vamos a poner el valor del área. Área en unidades de metro cuadrado, puede ser unidades de hectáreas, puede ser otra unidad que prefiera, no hay problema. En mi caso, como estoy manejando el sistema internacional, va a ser unidades de metro cuadrado. Entonces, aquí lo vamos a ir colocando. Entonces, lo primero que deberíamos hacer aquí, vamos a hacer calcular esas áreas. Vamos a colocarlo aquí, en el comando de AutoCAD, área, cómo calcular el área. Entonces, vamos calculándolo. Estas áreas, como lo están viendo aquí en pantalla. Vamos a calcular las áreas separadas para tenerlas zonificadas y conocer cuánto equivale a cada una de estas. Ahora sí. Por ejemplo, esta de acá me dice que tiene esta área equivalente a de acá. Esto lo vamos a copiar. Este valor de área. Si lo zonifiqué bien, entonces debe ser esa. Ahora puede ser que la estés sumando en 3D. Ahorita lo vamos a ver eso. Vamos por la otra área. Vamos a ir llamándolos así para hacerlo un poquito ordenado. Vamos a llamarle el valor de hectárea con un número, como lo habíamos colocado en el Excel. A este le vamos a llamar 1. A esta de acá el 2, el 3, el 4 y el 5. De esa manera. Entonces, para no confundirnos más adelante. Esa va a ser la 2. Esa va a ser la 3. Esa va a ser la 4. Y esta de acá va a que sea la 5. Bien, eso lo hago para que no nos confundamos más adelante. Ahora sí, sigamos calculando las áreas, por favor. Si hay alguna área que calculo mal, por favor me hacen conocer para que lo vaya a corregir. Entonces, por favor, calculamos las áreas. Este proyecto que están viendo, mientras voy calculando estas áreas, es un proyecto real que eventualmente se ha hecho hace mucho tiempo ya, prácticamente el año 2010, pero son datos reales. Es por eso que ese proyecto es muy útil. Eso sería el área 2. Esa sería el área 3. El área 4. Nos falta un área más y el área 1 vamos a corregirlo porque creo que está mal calculado el área.
Como pueden observar, estoy prácticamente calculando el área. Es muy sencillo de hacerlo eso en AutoCAD. Y lo estoy llevando a Excel. Esa sería el área 5. Y como les decía, el área 1 lo voy a corregir porque creo que lo calculé mal. O creo que lo calculé en una zonificación en 3D. Así que por eso que me está saliendo así un valor grande. Perfecto. Ahora sí está con un valor más real. Muy bien. Ya hemos calculado las áreas correspondientes, como pueden observar, de cada una de esas parcelas en metros cuadrados. Puede ser de que alguno de ustedes tenga áreas un poco diferentes con los decimales. Es indistinto esa parte. Ahora sí, lo que voy a hacer, si yo calcularía la sumatoria de todas estas áreas, voy a tener el área total que va a equivaler en mi área de riego en sí. Es decir, voy a tener el área total para mi área de riego. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular una suma en Excel. Le voy a colocar igual suma. Y voy a sumar todas estas áreas. Le doy Enter y este sería el resultado, en unidades de metro cuadrado. Vamos a ponerle aquí total, de esa manera. Muy bien. ¿Por qué he hecho ahora esto? Al conocer el área total, yo puedo estimar y puedo llegar a saber de qué manera me puede ser de utilidad la cantidad de agua o saber cuánto de agua en sí necesita mi sistema de riego. Vamos a ponerlo aquí como un paso. Cálculo de áreas. Ya lo hemos calculado. Y ahora sí, vamos a poner aquí cálculo del volumen de riego. Igualmente, en los enlaces que el día de hoy les han enviado, o los otros días pasados, había un video que el cual se encuentra en YouTube, el cual lo pueden ver en cualquier momento. No es necesario que en este momento lo abran, pero ese video hace directamente referencia al volumen de riego. ¿Qué sería el volumen de riego? Sería la cantidad de agua que necesita un sistema de riego. Y para conocer este volumen de riego, hay un dato muy fundamental que lo necesitamos, que es conocido como la lámina de riego. Esta lámina de riego generalmente está en unidades de milímetros, por ejemplo, 15 milímetros. A modo de ejemplo, ¿no? Esta lámina de riego lo que les dice es una altura que va a venir sobre esta zonificación o sobre estas parcelas que lo va a levantar sobre estas parcelas y esa altura es lo que tiene que ir de manera óptima a un riego. Ahora, obtener la lámina de riego no directamente es parte del diseño hidráulico, sino es parte de un diseño agronómico. Porque nosotros si quisiéramos diseñar un sistema de riego, tenemos que saber primeramente qué tipo de plantas vamos a regar, ¿no? Es decir, va a ser verduras, va a ser frutas o qué va a ser en sí. Y si nosotros queremos tener un sistema de riego que sea coherente y óptimo para un diseño, necesitamos conocer esa lámina de riego para esos cultivos en sí. Entonces, este es un dato muy fundamental que siempre se tiene que tener. Si no se tiene este dato, es prácticamente difícil llegar a conocer cuánta agua va a consumir un sistema, si va a faltar agua o si hay exceso de agua también. Entonces, es un dato muy fundamental. eh, Prácticamente se tiene que tener, se tiene que hacer esto bajo un diseño agronómico, conociendo mucho la etapa, el lugar, en qué lugar se encuentra, qué tipo de plantación es, etcétera. Entonces, es un dato fundamental. Así que lo voy a poner así, dato fundamental. Por eso les decía que este sería un dato que sí o sí necesitamos. Y ahora, para calcular el volumen de riego, como aquí dice, prácticamente sería una multiplicación. Porque si esta lámina de riego les decía que es una altura que viene sobre el cultivo, entonces si yo agarro este valor, que sería prácticamente unidades de dimensión, y lo multiplico por el área total, que sería el equivalente a mis parcelas, voy a tener
un volumen. Y ese volumen va a ser prácticamente un volumen de agua, el cual lo vamos a conocer como el volumen de riego. Entonces es muy importante saber. Esto de acá lo voy a jalar aquí abajo, esto igual. Y lo que voy a hacer es prácticamente convertirlo a metros para tenerlo un poco separado. Este valorcito de 15 milímetros lo voy a dividir entre 1000. Vamos a trabajar con este valor de 15 milímetros, ¿ya? No lo vamos a modificar. Entonces ese sería el valor en metros. Y ahora sí, aquí abajo lo vamos a calcular el volumen de riego. Volumen de riego. El volumen de riego, como les decía, va a ser la multiplicación de la sumatoria del área total por esta lámina de riego que tenemos aquí en unidades de metro. Y este sería el volumen total. Lo podríamos decir que está en unidades de metro cúbico. Ahora, prácticamente, este volumen de riego nos da toda la información que vamos a necesitar más adelante. Porque el volumen de riego no es un valor que se lo debe dejar así, se lo considera para todo, para saber cuánto vamos a regar, cuántos turnos vamos a regar, cuánto, cuántos aspersores vamos a tener, qué tipo de aspersor vamos a tener, etcétera. Entonces es muy importante conocer este dato para la parte hidráulica. Ahora, estamos haciendo todo en este punto en Excel, ya que es una pequeña introducción, ya que es nuestra primera clase. En WaterCAD vamos a hacer directamente la modelación hidráulica y en este punto de Excel lo estamos haciendo todos los conceptos fundamentales y necesarios para saber colocar en WaterCAD y saber qué datos vamos a colocar también. Ahora, fuera de este volumen de riego, necesitamos conocer ahora sí eh, cómo vamos a distribuir los aspersores y cómo se va a colocar los hidrantes también. Y ahora sí, aquí les explico un poco acerca de esta parte. En estas parcelas, lo ideal es que nosotros tengamos hidrantes, sea un riego tecnificado, ya sea por aspersión o por goteo, necesitamos un punto conocido como el hidrante. El hidrante es el que libera el caudal, ya sea para dirigirlo a una manguera, y esa manguera lo va a distribuir directamente en los aspersores, o puede ser de que lo dirija ese hidrante por una tubería fija, que puede ser también, y lo distribuya por los goteros, es decir, por las boquillas en sí. Puede ser de cualquiera de las dos formas, de cualquiera de las dos formas se aplica de la misma manera. Solo hay que conocer algunos conceptos que sí cambian eventualmente. Ahora sí, se dice en la práctica que por lo menos 1 hectárea, o es decir, o una parcela en sí, tenga un hidrante, es decir, un punto de liberación del caudal que les dote de agua en sí. Si nosotros tenemos 5 parcelas aquí o 5 áreas de cultivo, lo ideal sería colocar 5 hidrantes, es decir, podríamos ubicar un hidrante aquí, otro hidrante en cada uno. Eso sería lo ideal. Pero de manera constructiva es mucho más práctico colocar hidrantes que pasen por el medio de las parcelas. Entonces, eso sería lo más aconsejable y lo ideal. Entonces, en nuestro caso, podríamos ubicar hidrantes en este punto, donde estoy marcando en este momento, donde está mi mouse. Voy a colocarlo una circunferencia solo para hacer referencia. Por ejemplo, aquí sería un punto ideal para colocar un hidrante. Otro punto ideal sería ubicarlo por acá. Y otro punto ideal sería ubicarlo por aquí. Ubicamos estos 3 hidrantes. De cierta forma, el hidrante que ven aquí en el medio va a distribuir al área 4 y al área 2. Y este otro hidrante va a distribuir al área 5 y al área 3. Entonces, prácticamente se lo puede hacer así. De esa manera van a minorar costos y los va a hacer un poco más óptimo su sistema de riego en sí. Ahora, en este otro tipo de parcelas, que lo pueden ver que aquí son ya un poco más grandes, podríamos aplicar el mismo concepto, colocarlos en el medio, en la intersección o en la unión de dos parcelas en sí. Igualmente por acá, igualmente por acá.
También es posible colocarlos en el medio, pero no es muy práctico. Generalmente los hidrantes siempre tienen que rozar el límite que va de un área de cultivo a otra área de cultivo. Eso les digo por qué. Cuando ustedes están diseñando y lo pueden colocar su hidrante, por decir así, en el medio de cada área de cultivo, lo que están haciendo es de que va a ocupar un espacio, el cual va a ser la destrucción en la construcción de una parte del área de cultivo. Es decir, si ahí había, por decir así, tomates, entonces todo un pedazo de esa zona se tiene que recortar, ¿no? Entonces, eso no es muy práctico hacerlo. Por eso lo más recomendable es siempre colocar entre los límites de áreas de cultivo, ya que de esa manera evitan que se destruya o prácticamente parte del cultivo que existe ahí, ¿no? Entonces es lo más recomendable. Ahora, después de esto, quiero que abran un archivo que sería este archivo de acá. El archivo que está en catálogo. Les voy a mostrar dónde se encuentra. Se encuentra por acá. Se encuentra aquí. En la carpeta del proyecto en la que han descargado, existe una carpeta que dice proyectos y archivos. Aquí pueden observar claramente. Este archivo que dice Impact Aspersores es el archivo que deben abrir, por favor. Así que ábranlo y vamos a ver de qué trata esto. Porque en base a esto vamos a poder encontrar cómo vamos a distribuir los caudales. El archivo es prácticamente esto, lo que están viendo acá. Es un archivo de aspersores. Este archivo prácticamente es de una marca en particular. Yo les recomendaría de que ustedes utilicen una marca que sea más acorde a la región en la que se encuentren, ¿no? Es decir, pueden ir tranquilamente a buscar a uno de sus proveedores más cercanos y que les dé un catálogo. Eso sería lo más práctico. Ahora sí, ¿no? Pueden usar un catálogo o este catálogo en sí y tomar los valores que tengamos y cuando vayan a comprar un aspersor, ya en un futuro, entonces solamente les den esas características del aspersor que hemos escogido. También es muy posible eso. Ahora, de acá, les invito a que lo puedan ver. Vamos viéndolo todo. Aquí les da cómo es el aspersor, el tipo de aspersor que les da. Prácticamente, en este caso, ya estaríamos diciendo de que vamos a hacer un sistema de riego tecnificado por aspersión. Entonces, en el caso de aspersión, tendríamos que considerar que vamos a colocar este tipo de aspersores, ¿no? Aquí pues, van a poder ver cómo funciona, que aquí está, cómo se va colocando, cómo se puede regar, qué altura tiene de riego, etcétera. Y ahora, a lo que a nosotros nos importa, obviamente sabiendo de cómo va a funcionar, es esta parte de acá. Es conocer los tipos de aspersores que nosotros necesitamos. Estos aspersores de acá, cada uno tiene características diferentes y cada uno trabaja a caudales diferentes. Y vamos a ver por qué. Observen el primero, el que se encuentra en la página 6 del archivo PDF. Si lo abren, es la hoja número 6. Y ahora, si ustedes lo abren, van a ver en esta hoja que dice el aspersor, que es el 14DH. Ese sería su código de aspersor. Aquí nos da algunas características del aspersor, como tiene que tener el impacto de 13 milímetros, que sería media pulgada, de plástico y círculo completo. Esto de círculo completo es muy importante. Generalmente buscamos en aspersión que sea esto, que tenga círculo completo. Podemos bajar más, aquí dice cojinete, rosca macho, etcétera, de plástico. Aquí les dice el ángulo cuánto va, 22 grados. Esto nos importa, el alcance operativo desde 1.4 hasta 4.1 bares. Muy importante este dato, ya vamos a ver por qué. Aquí les dice los caudales, y esto también es muy importante, y el radio. Aquí les da más características que son importantes que las conozcan al momento de hacer un cómputo métrico, entonces tendrían que colocar esos datos. Pero veamos lo que está en estas tablas del lado derecho. En la tabla de acá, por ejemplo, dice boquilla de bronce de diámetro interior. Estas boquillas de este aspersor, ¿no?
lo que estamos hablando de este 14DH, porque es del mismo, observen que tiene diferentes valores en cuestión de caudal y en cuestión del radio de giro. Vean, por ejemplo, la primera de acá, la que voy a marcar, esa de acá. Aquí me dice que los bares por boquilla, es decir, que esta boquilla de acá, para este aspersor, soporta 1.4 bares. Esa sería la presión a la cual estaría trabajando en sí. 1.4 bares no está mal, en realidad. Pero puede ser de que el radio de giro, que me dice aquí que es 9.3, no sea suficiente. Entonces puede ser que no lo vaya a considerar en sí. Y observen que aquí al lado les dice caudal, en litros por segundo. Aquí está. Entonces, con este valor de la boquilla, que sería para esta presión de soporte, me va a liberar un caudal de 0,05 litros sobre segundo. No está mal, pero debemos considerar de que ese es el caudal con el cual va a trabajar el aspersor. Ahora, ¿por qué les digo esto? Nosotros debemos conocer cuántos aspersores y cuánto de radio de giro tiene y cuánta presión puede soportar para poderlos colocar en el área de riego. Eso es muy importante. Ahora, voy a bajar un poco más y vayan viéndolo todo, pero vamos a escoger uno para que vean. Y si no cumple las condiciones, lo vamos a modificar a otro. A ver, vamos a escoger una que esté por más abajo. A ver, una que soporte un poco más de presión. Mm, esta podría ser. Estas de acá puede ser. Ya, voy a escoger esta de acá. La que estoy marcando. Este valor de acá. Para que vean cómo se considera elegir un aspersor. Pueden escoger ustedes cualquiera. Tienen muchas opciones en este catálogo. Pero para el modo de ejemplo y para este proyecto vamos a escoger esta de acá para que vean qué sucede. Que se encuentra en la página 12 y es el modelo SM20H, este modelo de acá. Ustedes pueden observar que aquí la que estoy seleccionando me dice que esta boquilla va a soportar 4.1 bares, perfecto. Tiene un radio de giro de 12.2 y luego un caudal de 0.17 litros sobre segundo, ¿no? Ahora, el primer valor que yo me debo fijar es este de acá, el radio de giro. ¿Cuánto de radio tiene? En este caso dice que tiene un radio de 12.2 metros, muy importante. Voy a ir al Excel y lo voy a copiar solamente para que no se me vaya. Entonces aquí abajo le voy a poner características del aspersor. De esa manera. Y aquí lo que les decía, necesitamos la presión, luego necesitamos el radio de giro, que en este caso era 12.2 metros, luego necesitamos el caudal, que en este caso era 0.17 litros sobre segundo. La presión lo voy a copiar igual, que se me fue, que es 4.1. 4.1 bares. Bares. Perfecto. Esto de la presión lo vamos a ver un poquito más adelante. No lo vamos a tocar por el momento y nos vamos a enfocar netamente en estos dos, en el radio y en el caudal. Por si acaso me voy a anotar la página en la cual hemos sacado para que no se me vaya. La página 12 y es el modelo SM20H. Eso más lo voy a colocar aquí. Modelo SM20H. Página la página 12. Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar por el radio de giro para saber cómo lo vamos a distribuir. Yo tengo esto de acá, esta parte de acá. Me voy a crear una nueva capa en la cual voy a
trazarlo y que se note un poco mejor los colores. Entonces aquí en AutoCAD me voy a Archivo o Propiedades de capa. Y me voy a crear aquí una capa que se encuentre en una nueva carpeta. Le voy a llamar capas propias. Y a ver, nos vamos a crear una capa que sea radio de aspersor. Ustedes igualmente créenlo, por favor. Le voy a colocar un color naranja para que se note. Y lo voy a volver la capa actual. Muy bien. Entonces vayan creándolo ustedes igual, por favor. Bien. Ahora sí, lo cierro esto, ya lo deben tener creado. Y ahora, voy a ver cómo se comportaría el radio de giro en una parcela en sí. Así que para eso me voy a la parte de círculo. Voy a cambiar a esa capa, que era el radio del aspersor. Y aquí está con el color, lo voy a volver a cambiar, color rojo. Creo que no lo marqué. Sí, sigue con el otro color. Ahora sí. Ya. Voy a radio, a círculo, perdón, en la parte superior de AutoCAD. Y en esta parte voy a colocarlo, voy a darle clic en la parte inferior. Y voy a seleccionar la que dice centro y radio. De esa manera. Aquí voy a hacerme un círculo en cualquier parte. No importa dónde lo coloque. Pero el radio le voy a colocar el valor que nosotros teníamos de radio de giro, que era en este caso 12.2. Así que escribo 12.2. Escribo ese valor y le doy Enter. Observen lo que está pasando. Como pueden ver en esta parcela de acá, ese radio que es de 12.2 prácticamente estaría ocupando casi toda la parcela. Bueno, en sí, la mitad de la parcela podríamos decirlo, si lo colocamos por ahí. Este valor que nosotros estamos viendo puede sernos o puede notarnos cuánto de cobertura va a tener el aspersor si yo lo colocaría en el medio, es decir, en este punto donde estaría el centro. Si yo hago eso, entonces podría decir que escogería este aspersor y este aspersor obviamente no va a cubrir todo, puede cubrirlo sí, pero tal vez no todo, aunque lo coloque en el medio, como pueden ver. Entonces yo podría decir que me parece bien para mi diseño, ya que va a cubrir áreas incluso que no están fuera del cultivo, pero para que cubra todo, entonces yo necesitaría por lo menos dos aspersores para solamente esta área de acá. Entonces, si yo hago eso, le voy a copiar este círculo, ya que está con el radio, y lo voy a pegar por acá. Observen que ya estaría cubriendo prácticamente toda mi parcela 4 o todo mi cultivo que está sobre el área 4. Entonces puedo decir aquí ya que este aspersor va a cumplir mis condiciones que me satisfacen. Ustedes pueden encontrar aspersores que les van a cubrir todo el área y está bien, pero en algunos casos no se llega a cumplir eso y en la mayoría no se cumple. Entonces, como no se cumple, colocamos de esta manera como están viendo acá, diferentes radios de giro o dos aspersores que cubran dos zonas diferentes. Y tal como lo están viendo acá,
puedo colocar y puedo definir que cada círculo va a ser equivalente a un aspersor. Muy importante aquí. Lo mismo voy a hacer con las otras áreas. Voy a copiar y lo voy a pegar en el área 5. No importa si se intercepta con el otro círculo. Igualmente aquí pueden ver que igual entran 2. Aquí igualmente van a entrar 2. Para el área 3, igualmente van a entrar 2. Cabe decir de que en sistemas de riego por aspersión tenemos una manguera que es móvil. Entonces la manguera eso también nos puede facilitar. En el área 2 pueden ver que es igual a 2. Aquí igual 2. En el área 1 es igual 2. Perfecto. En nuestro caso, podríamos decir de que entran 2 aspersores por el equivalente a un sistema o a una parcela en sí, para todas en sí, ¿no? Pero en algunos casos van a tener ustedes de que va a haber un área muy grande en la cual van a tener 3 aspersores, 4 aspersores, etcétera. En mi caso, en todos es 2. En estas otras áreas de acá, pueden observar de que nosotros, por ejemplo, en esta de acá, vamos a necesitar más de un aspersor. Puede ser tal vez 3 aspersores, si utilizaríamos este mismo radio, ¿no? Entonces aquí 3 y podría ser de aquí 2. Entonces hay que considerar muy bien eso. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ir al Excel. Y en el Excel vamos a definir cantidad de aspersores y caudal. De esa manera. Entonces, voy a copiar esto de acá, porque son 5 parcelas o 5 áreas de cultivo. Área de cultivo lo voy a poner aquí. Lo voy a ajustar para que se vea un poco mejor. Y ahora sí. Aquí voy a poner la cantidad de aspersores por área de cultivo. Como han podido ver, lo que hemos hecho anteriormente, en cada cultivo vamos a necesitar 2. Entonces puedo copiar 2 para todas las áreas de cultivo de esa manera. Como pueden ver, es muy sencillo, no es muy complicado. Y son 2 solamente si utilizaríamos este modelo de acá. Si utilizaríamos otro modelo, por ejemplo el modelo de 9, de radio de 9 de diámetro, de radio de giro, yo creo que entrarían por lo menos 3 aspersores en ese caso. Entonces, lo recomendable es siempre que busquen la mejor alternativa en cuestión del radio. Ahora, aparte de esta columna, necesitamos conocer el caudal que se va a producir por cada uno de estos aspersores. Entonces aquí le voy a poner caudal litros sobre segundo. ¿Por qué litros sobre segundo? Porque aquí mi aspersor me daba el valor en caudales de litros sobre segundo. Ahora, si un aspersor, solamente un aspersor, libera un caudal de 0.17 litros sobre segundo, entonces 2 aspersores prácticamente van a liberar el doble. Si tuviera 3 aspersores van a liberar el triple de este caudal. Entonces, este caudal es referencial para saber cuánto de caudal va a consumir un sistema de riego. Entonces, acá voy a colocarle más y voy a multiplicar la cantidad de aspersores por el caudal de un aspersor individual o de este modelo en sí. Así que hagan esa operación, por favor. Entonces, aquí al caudal yo le voy a colocar el valor como celda constante, este valor de 0.17 litros sobre segundo, tal como lo están viendo. ¿Ya? Le voy a dar Enter y voy a hacer que se calcule para todas las áreas de cultivo. En mi caso van a ser un valor igual para todos, porque estoy hablando de la misma cantidad de aspersores por área de cultivo, pero en su caso o en otro caso particular puede ser que sean diferentes. Es indistinto, eso ya depende mucho del diseño y del plano del cual ustedes tengan, ¿no? Ahora, si yo tengo este caudal por área de cultivo, entonces yo podría tener el caudal total que va a consumir un sistema de riego en sí. Entonces aquí le puedo poner igual
Y voy a hacer de esta manera, una suma de todo esto, y esa suma me dice que es 1,17 litros sobre segundo. Entonces, ese sería el caudal total que nosotros podríamos estar hablando si escogemos este aspersor y esta cantidad de aspersores para mis áreas de cultivo. Entonces yo tendría 1,17 o 1,7 litros sobre segundo. Ese sería el valor con el cual a continuación vamos a trabajar. Van a ver, pero que tenemos que hacer alguna que otra operación más. Hasta este punto, no sé si tienen alguna consulta. Lo he intentado hacer un poco lento, aunque algunas partes creo que sí está un poco rápido. Pero si tienen alguna consulta, por favor, me la puedan decir, ya que vamos a empezar a calcular algunos datos extras y necesito un poquito más de comprensión de esta parte. ¿Tienen alguna consulta? Bien, creo que no tienen consultas, entonces vamos continuando. Ahora, este caudal que tenemos acá, este caudal es un caudal que podríamos decir que es un caudal referencial en sí. ¿Por qué digo que es un caudal referencial en sí? Porque nosotros hemos hallado un caudal solamente en base a los aspersores o a las características del aspersor. Pero debemos hacer un balance con el caudal que de verdad necesita mi área o mis parcelas para riego, que lo tienen aquí arriba. Vamos a ver esto. Vamos a hacernos otra columnita o otro paso que va a ser balance del caudal. Este balance del caudal prácticamente es saber cuánto de caudal en sí estamos hablando o si va a faltar caudal o si está correctamente hecho todo. Por ejemplo, por parte de los cultivos, vamos a ponerlo así, tenemos que si nosotros, por ejemplo, solamente hablando, vamos a ponerlo aquí, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos distribuir, por decir así, 24 horas del día, por decir así. Obviamente esto no se puede, vamos a ver por qué, pero supongamos, vamos a distribuir horas, 24 horas del día, o vamos a regar las 24 horas del día. Y luego tenemos otro que sería prácticamente acá, el caudal en sí. Con esto ya podríamos hallar un caudal por parte del cultivo. Por parte del cultivo, si yo agarro el volumen que tengo aquí arriba, el volumen de riego, y prácticamente lo que hago eh, eh, es dividirlo sobre el tiempo, voy a encontrar un caudal. Es decir, si yo quiero encontrar un caudal, tendría que dividir agarrar el volumen de riego y dividirlo entre la cantidad de horas que yo voy a regar mis cultivos. Entonces, ¿qué tal si hago eso? Voy a hacer eso. Voy a agarrar este volumen de riego y lo voy a dividir entre 24. El resultado me da en metro cúbico hora, por si acaso. Esa sería la unidad, por cierto, ya que horas son 24 y el valor de aquí es metro cúbico. No hay problema, está bien por ahí. Ahora, este valorcito del caudal, que nos da en metro cúbico hora, es un valor que, de cierta forma, eh,
Tendríamos que convertirlo para poderlo entender, pero es un valor que nos daría las diferencias de cómo está nuestro sistema. Lo voy a convertir a unidades de metro cúbico segundo, solamente para que lo vean, ya que es una unidad un poquito más fácil de entender. Así que este valor de acá ya está en metro cúbico, y lo que haría directamente sería multiplicarlo, ¿no? Un día tiene, o bueno, una hora, vamos a ponerlo así, una hora tiene 60 minutos y 60 minutos tiene 60 segundos. Entonces sería dividirlo entre 3600. De esa manera. Este valor sería en metro cúbico segundo. Perfecto ahí. Eso va por la parte del cultivo. Pero ¿qué pasa si va por la parte de los aspersores? Porque como han visto, un aspersor tiene un límite. En este caso su límite es este valor de acá. Pero nosotros hemos hallado un caudal total. En este caso, podríamos decir de que el caudal sería este valor de 1.7 litros sobre segundo, pero lo voy a convertir a metro cúbico. Para eso lo voy a dividir entre 1000 para convertir a metro cúbico, y aquí tendría metro cúbico segundo. Esas serían las unidades. Ahora, nosotros tendríamos que comparar estos dos valores que tenemos aquí. El caudal que tendríamos por parte de los cultivos y el caudal que tendríamos por parte de los aspersores. Nosotros vemos cómo lo podemos hacer. Primero, se dice que el caudal del aspersor, cuando es mayor al caudal de los cultivos, se asume directamente el caudal del aspersor. Es decir, vamos a asumir estos valores que tenemos acá directamente, tal como está, sin hacer alguna modificación. Cuando nosotros tenemos el caso contrario, el caudal de los cultivos es mayor al caudal por aspersión, nos dice que debemos aplicar un riego por turnos o hacer riegos por diferentes horas del día o en diferentes días. Eso es lo que debemos hacer en nuestro caso. Veamos esto de acá. Si nosotros vemos el caudal de acá, vamos a ver cuál es mayor. Podríamos decir max, cuál es mayor acá, este o este, y obviamente el mayor es de 0.017. Es decir, el caudal de los aspersores es mayor. Entonces podríamos decir que este caudal lo asumimos de manera directa. Y no vamos al segundo caso. Es decir, esto ya lo dejamos ahí. Pero no hemos considerado algunas cosas muy importantes y muy necesarias para un sistema de riego. Lo primero es de que en esta parte de acá, en los cultivos, generalmente un cultivo no puede regarse 24 horas del día. Es imposible y es prácticamente ilógico regar 24 horas del día. Por ejemplo, si nosotros hablamos de regar 24 horas del día, estaríamos diciendo de que el aspersor nunca va a parar de funcionar. Y también es ilógico porque no se riega en la madrugada. Tu plantación prácticamente se puede congelar o puede pasar algún otro problema en sí, ¿no? Entonces, este valor de 24 no es lógico. El valor máximo de riego recomendable es 8 a 12 horas. ¿Qué tal si nosotros le cambiamos 8 horas para la parte del cultivo? En ese caso, observen que ya es diferente el valor de acá. Observen que aquí el valor máximo que tenemos acá es el caudal por cultivos, hablando de la manera más lógica en sí. Está bien, ya hemos dicho, vamos a abrir todos los aspersores por 8 horas y vamos a tener este caudal entonces. Y mi aspersor en sí no va a cumplir no va a satisfacer de manera correcta el, la demanda del deshiego en sí. No, no lo va a cumplir. Pero veamos algo más antes de encontrar la solución directa. Nosotros no podríamos llegar tampoco las 8 horas. Es prácticamente
casi imposible, por decirlo así, regar las 8 horas. ¿Por qué? Porque si nosotros regamos 8 horas de manera constante y cuando nosotros quisiéramos hacer trabajar todos los aspersores de acá, lo único que va a suceder y lo único que va a pasar es de que no exista, o sea, primero se va a vaciar el tanque, pero lo segundo que va a pasar es de que no exista presión directa en todos los aspersores. Es decir, obviamente va a salir el agua, pero el agua no va a salir de manera adecuada para todas las áreas de cultivo. Eso no va a pasar. De manera teórica puede ser de que sí salga, pero de manera práctica no va a salir. Y eso les explico por qué. Porque el primer hidrante y los primeros aspersores que estén más cerca al tanque van a consumir directamente la mayor cantidad del caudal. Los demás van a empezar a reducir la parte del caudal, a pesar de que está calculado para un límite, y las demás van a consumir otro. Es decir, prácticamente vamos a dejar sin riego a todos en sí. Lo ideal en este punto, cuando nosotros tenemos planos, es crear riego por turnos en este caso. Es decir, entrando al segundo caso que teníamos acá, que decía cuando el caudal de los cultivos es mayor al caudal por aspersión. Que prácticamente sería eso, ¿no? Porque tenemos acá, sería esto. Entonces, ¿qué es lo ideal que tendríamos que hacer? Lo ideal sería dividir entre partes y decir, digamos, por decir así, ¿no? Digamos, el área 1 o el área de cultivo 1, solamente que llegue el día 1, por decir así. O que llegue el día o la hora, o las primeras 2 horas, por decir así. ¿Podemos hacer eso? Sí podemos hacer eso. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, a todo lo que hemos hecho acá, lo que yo voy a colocarlo es de la siguiente manera. Voy a reducir las horas de cultivo de 8 horas, por decir así, a 4 horas. Aunque podríamos dividirlo entre cuántos riegos lo podríamos distribuir, por decir así. Si nosotros tenemos 8 horas de riego máximo que podemos hacer y queremos dividir entre 3 turnos, entonces dividiríamos 8 dividido entre 3, ¿no? Entonces el resultado me dice que es 2.6 horas. Prácticamente esa sería la hora en la cual nosotros podríamos considerar el riego. Lo vamos a redondear a 3. Entonces, podríamos decir que 3 horas se va a regar en 3 turnos diferentes. Ya estaríamos hablando de turnos, si lo ven acá. Aquí el caudal, en vez de bajar, obviamente se ha incrementado más, pero no se preocupe. Entonces, por acá, por la parte de acá, vamos a ver las correcciones, entonces. Entre las correcciones podríamos decir que el caudal que tenemos aquí, este caudal, o el caudal que tendríamos aquí, se va a dividir entre 3, porque tenemos 3 turnos. Al dividirlo entre 3, observen que de manera automática, ya incluso lo pueden ver aquí que es menor al valor del caudal de los aspersores. Entonces, prácticamente aquí ya estaríamos cumpliendo y satisfaciendo ya mi situación en sí. Entonces, con esto de acá, voy a volver a hacer la comparación. Lo voy a volver a colocar aquí. Comparación. Mm, Voy a copiar esto acá y vamos a comparar. ¿Cuál es el valor máximo? Este de acá. No, esta de acá, el que está dividido por turnos, y esta de acá, que sería este valor de acá. ¿Cuál es el valor mayor? Como pueden ver, el valor mayor sería este de 0,017. En este caso, el caudal por aspersión ya es mayor al caudal por cultivos. Entonces, prácticamente tendremos que trabajar de esta manera para poder, de manera directa, conocer cómo va a funcionar el sistema en sí. Entonces, lo que hemos hecho prácticamente sería decir cómo va a funcionar el sistema. Lo vamos a poner aquí abajo. Función del sistema. Del sistema. Para saber el resumen y para antes de ir a WaterCat, ¿no? Ahora,
Vamos a poner aquí, se va a regar, turnos de riego, lo vamos a poner, turnos de riego. Se va a regar en total 3 turnos, como lo colocamos acá. El aspersor va a tener un caudal con el cual estamos trabajando, de 0.17 litros. Perfecto ahí. Y luego de esto, podríamos decir también de que vamos a dejar estos caudales que hemos encontrado por cada uno de estos aspersores o de estas áreas de riego. Es decir, cada una de estas áreas de riego va a tener estos caudales salientes. Entonces, prácticamente lo aceptamos ahí, cuando ya se llega a cumplir esta condición. Cuando no se cumple, hacemos la operación que hemos hecho acá y lo modificamos de cierta forma un poco para que sea un poco mejor, ¿no? La forma de distribución en sí. Ahora, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos visto hasta este punto, es prácticamente los datos que vamos a introducir. ¿Qué datos voy a introducir? Voy a introducir estos valores de acá y esto de acá. Voy a dividirlo entre 3 riegos de turno. Y voy a utilizar aspersores de 0.017, que serían 0.34 por 2 aspersores. De esa manera es como lo vamos a tratar en sí. Prácticamente en este punto ya habríamos encontrado cómo vamos a hacer funcionar el sistema de riego en sí. Como pueden observar, no es complicado, pero es más que todo referente a a la parte hidráulica, no tanto la parte agronómica, porque en la parte del diseño agronómico nosotros también encontramos, por decir así, el valor del caudal, no del caudal, de las horas de riego en sí. Incluso ya podríamos determinar ahí los turnos por riego, pero no es práctico porque no estamos hablando de la realidad como un sistema hidráulico debe funcionar, a la realidad como estaríamos hablando netamente con los cultivos, ¿verdad? Entonces, este balance siempre lo tienen que hacer. No es complicado, como pueden ver, son pasos muy sencillos. Solamente la lámina de riego necesitarían y estas áreas como datos. Y luego, como han visto, es prácticamente ir llenando datos, realizando cálculos. Con toda esta información, ahora sí podemos entrar a la parte de WaterCat. No sé si tienen alguna consulta antes de entrar a esa parte. Bien, entonces vamos a entrar a la parte netamente de WaterCat. Quería hacer esa introducción, ya les dije, para saber cómo vamos a hacer funcionar el sistema y cómo lo vamos a ubicar los hidrantes, etcétera. Voy a ubicarme ahora sí en WaterCat. Es posible de que algunos nunca lo hayan manejado, así que voy a hacer una pequeña introducción igualmente a la parte de WaterCat. Más que todo como nuestra primera clase, ¿no? Para introducirnos en sí. Ya. Entonces les pido a todos que abran un archivo de WaterCat, un archivo en blanco en sí, así como lo están viendo en blanco. Y ahora, cuando ustedes lo abran, o si ya lo tenían abierto ahí, van a tener lo siguiente. Van a tener esta ventanita que la estoy moviendo con mi mouse, donde pueden observar 4 opciones diferentes. La primera, la que les dice lecciones sobre la nueva interfaz de WaterCat. Si ustedes quieren, le pueden dar clic ahí. La segunda le dice algunas lecciones para iniciar. Pueden darle clic igual. Y a la que nos importa a nosotros son estas dos últimas. Crear un nuevo modelo hidráulico y crear un modelo hidráulico existente. Estas dos de acá. Estas dos. Cuando nosotros estamos iniciando en WaterCat, siempre vamos a crear un nuevo modelo hidráulico. Pero si ustedes ya tienen un modelo hidráulico que quieran abrir, que ya lo tienen, que les han pasado, entonces pueden usar la cuarta opción. Entonces le voy a dar clic en la tercera y espero que cargue.
Entonces esperamos. Eso puede tardar dependiendo del procesador. Como yo estoy con la grabación y con las de Unión Más, entonces está un poco lento por eso. Bien, para empezar, puede ser de que la interfaz no les aparezca como a mí me aparece. Puede ser, porque yo tengo algunas configuraciones que puede ser que no les aparezca. La primera que puede ser de que no les aparezca son una barra izquierda que tienen ustedes en este costado, que debe ser esta de acá, que es la de Element Symbol. De momento está colgando un poco, pero no hay problema. Esta de acá. El Element Symbol lo deben tener así. Tal como están viendo ahorita, deben tenerlo anclado en el lado izquierdo. Y puede ser que tengan otras ventanas más. Esta ventana de Element Symbol, anclenlo al lado izquierdo. Para anclarlo, tienen el Auto Height en la parte superior. El Auto Height lo que hace es que sea visible o que se vea en modo pestaña. Igualmente este Background Layers. Así, lo deben tener así. En la parte superior donde dice este Auto Height, lo que hacen es prácticamente minimizar en modo pestaña. Ahora, es posible también que no les aparezca. Si no les aparece, prácticamente tienen que ir a la parte de Views y buscar donde dice Property, QGraph Property Connection, por acá. En esa parte tienen que darle clic. Aquí está, el Element Symbol está acá. En la parte de Drawing está por aquí y Background está por acá. Entonces tienen que darle clic a estas dos. Si ustedes, por ejemplo, lo eliminan, tal como lo está eliminando, entonces van a View y van a Symbol y van a Backgrounds. De esa manera. Y es que lo tienen eliminado. Así. Ahora, fuera de eso necesitamos esta ventana del lado derecho, que es las Properties. Los Properties, si ustedes quieren, lo pueden cesar, pero es necesario manejarlo mucho. Así que en la parte superior, igual en View, van a Properties y les va a aparecer aquí, Propiedades. No, Prototypes les va a aparecer aquí. Properties, esta de acá. Seleccionan y lo llevan al lado derecho para tener que manejar eso. Y luego en la parte inferior tienen las notificaciones. Eso de las notificaciones, si quieren, sí lo pueden eliminar, porque cada vez que calculemos siempre va a salir esa ventanita. Entonces lo podemos tener de esa manera. Luego de esto, de lo que hemos hecho acá, podemos ver un poco de la interfaz para que se vayan familiarizando. En la parte superior van a tener la cinta de opciones, como pueden ver aquí. Home, Layout, Análisis, Componentes, Tools, Reports, etc. La que más manejamos es la de Home, ya que en Home se encuentran casi todas las opciones que necesitamos. Por ejemplo, aquí van a ver que por ejemplo, el Computer, el Calculation, les aparece aquí, pero también les va a aparecer en Análisis. Igualmente les aparece todo esto. En Home prácticamente se encuentran las más utilizadas o las opciones más útiles. Entonces las pueden tener ahí. Luego de esto, lo que tendríamos que hacer para iniciar con un proyecto es primeramente guardar el proyecto. El proyecto que ustedes estén iniciando o que lo tengan ya, podrían ir a la parte superior y darle clic en guardar o en saves o darle el comando de teclas control C, control S, perdón, control S. Entonces le pueden dar clic acá y yo voy a seleccionar mi carpeta en la cual han descargado los archivos. Por ejemplo, voy a descargarlo en escritorio y era proyecto y lo voy a poner aquí en modelación hidráulica. Y me voy a crear una nueva carpeta que diga modelo del curso. Lo que voy a hacer en todo el curso. Así, de esa manera. Cuando seleccionen la carpeta, como cualquier otro programa, lo único que tienen que hacer es colocarle el nombre. En WaterCAD ya tienen que guardar con un nombre porque si lo dejan así con el nombre por defecto y quieran modificar el nombre más adelante, lo pueden hacer, pero no se va a modificar todo. Y llega a tener algunos conflictos, en especial cuando pasan los archivos entre personas, entonces tiene conflictos. En ese caso, por ejemplo, yo le voy a poner aquí
riego tecnificado por aspersión. De esa manera. Le doy Enter y que se guarde. Ahora voy a ver esa carpeta para ver que vean que se ha guardado. Lo tengo por acá. Modelación hidráulica. Modelo del curso. Y aquí está. Riego tecnificado por aspersión. Tienen que guardarlo en una carpeta independiente porque WaterCAD lo que hace prácticamente es crear muchos archivos. Es decir, no crea un solo archivo, sino crea múltiples archivos. Por ejemplo, yo solamente he guardado un archivo, pero observen que se han creado dos extras. Es decir, en un total de tres. Entonces, como se han creado tres archivos, lo que pasa aquí es de que no podría eliminar alguno de estos porque si elimino se va a perder información. Y a medida que vayan avanzando y vayan creando, por ejemplo, planos, dibujos, etcétera, se va a crear muchos más archivos. De 3 va a pasar a 6, 7, 8, 10 archivos. Entonces es mejor tener ordenado todo en una carpeta separada. Luego de eso, ahora sí ya que se guardó, vamos viendo qué necesariamente tenemos que configurar en WaterCat. Una opción muy importante que deben configurar son los prefijos, el fondo y el fondo que ustedes quieran. Para eso nos vamos a Tools en la parte superior. Ubíquense todos en Tools. En la parte de Tools vayan a la parte inferior donde dice Opciones. En la parte de Opciones le van a dar clic y les va a dar esta ventana. Muy fácil de acceder a esa ventana. Les voy a repetir, van a Tools y a la flecha inferior. Todos váyanse ahí, por favor. Ya, en esta ventana de acá van a tener múltiples opciones. Son prácticamente todas las opciones que pueden modificar de WaterCat. Todo, pueden modificar de todo. Mm, Pero cuando ustedes estén iniciando, si es que es la primera vez que están manejando WaterCat, no les recomendaría que modifiquen cualquier opción, porque puede ser que una opción haga que no les funcione bien algún cálculo en sí más adelante, o que se vea algo diferente o algo, etcétera. En la parte de Global, en la parte de acá de Global, yo utilizo estos colores donde dice Window Color. La parte de aquí arriba no lo voy a modificar, son modificaciones un poco avanzadas, por el momento ni lo tocamos. Solamente vamos a ver la que dice Window Color, la que se encuentra en el medio. Por defecto ustedes deben tener en Background un color blanco, en Foreground un color verde, si no me equivoco, o un color negro. Eso ya depende de cada uno. Y luego una selección que debe estar en rojo, eso sí. Yo les recomiendo que manejen estos colores. Son más cómodos para mí, pero si ustedes quieren cambiar eventualmente alguno de estos colores, lo pueden cambiar. El background es prácticamente el color de fondo del área de dibujo, todo lo que está acá, este fondo negro que están viendo. El foreground es prácticamente el color de las tuberías, accesorios que se van a pintar, es decir, cómo se van a ver el dibujo cuando lo dibujemos, ¿no? Y por defecto yo le puse un color naranja. Si ustedes quieren le pueden colocar otro color. En Selection está en color rojo, es decir, cuando ustedes seleccionen una tubería o un nodo o un hidrante o el tanque, etcétera, entonces de qué color quieren que se marque. Yo le puse rojo. Y esas otras dos los dejo así, no las he modificado. Ahora sí, ustedes modifíquenlas y denle en OK. Vean la mejor opción que les parece. Entonces les dejo aquí mi ventana por si quieren cambiarlo. Entonces ustedes seleccionen los tres colores que mejor les parezca de estos principales, el foreground, el background, el foreground y el selection. Cámbienlo los colores y le van a dar OK.
Bien, después de que cambien esos colores, ahora vuelvan a entrar a Tools y vayan a la parte inferior nuevamente para que les dé esta ventana. Una vez más entremos a esa ventana. Cuando ustedes ingresan a esta ventana de acá, después de que lo hemos modificado en la parte global, nos vamos a ir viendo algunas de las pestañas, como ser el Hydraulic Model, el Drawing, el Units, etc. Vamos por el Drawing. En la que dice Drawing Scale o Drawing Mode, en la que tienen por acá, van a dejarlo en escala, en escalar, esta parte de aquí, a escala. El plot lo van a colocar a 5 metros, tal como está ahí, no lo van a modificar, pero esto que se encuentre en escalar, muy importante eso. Luego de eso, nos vamos a unidades, y en unidades es lo más importante que debemos hacer. En unidades, ustedes deben cambiar el sistema de unidades con el cual quieran manejar. En la parte superior, por defecto debe estar tal vez con el sistema inglés, si es la primera vez que están abriendo. Cámbienlo al sistema internacional. Entonces seleccionen y cambien al sistema internacional. Luego, en la que dice Recent Defaults, en la parte superior, cambien igualmente al sistema internacional para que todo se convierta a un sistema internacional. Entonces hagan esas dos operaciones. Vayan a la parte superior en donde dice Recent Defaults, sistema internacional, y sistema internacional en la parte de acá. Ambos. Luego de eso, mientras lo van modificando, vean que aquí tenemos prácticamente todos los, o todo lo que vamos a manejar, o todo lo que manejaría WaterCAD con sus unidades correspondientes. Por ejemplo, aquí pueden ver que les dice áreas en metros cuadrados. Aquí más abajo los coeficientes, que son valores numéricos en unidad. Las coordenadas, que están en unidades de metro. Muy importante que estén en unidades de metro. Aquí tienen los costos por potencia de una bomba, etcétera. Y aquí tienen muchas más. Lo que ustedes tienen que hacer es modificar algunos parámetros de acá. Por ejemplo, los más utilizados y los que vamos a usar en esta ocasión son el diámetro o el diámetro. Eh, yo le manejo en unidades de milímetro, así que déjenlo ahí por favor en milímetros y con un decimal, por favor. El diámetro, que es la fila 26. Aquí en Display Precision 1 igual pónganlo. Luego de eso, otra que debemos modificar es la que se encuentra más abajo. Elevation lo vamos a dejar con dos decimales, en unidades de metro igualmente. Bajamos. El flow, el caudal, esta de acá que es el número 36, que esté en unidades de litro segundo, pero el caudal lo vamos a manejar por lo menos con tres decimales. ¿Ya? Ustedes pueden incrementar en cualquier momento, pero los recomendable es que lo dejen en 3. Si necesitamos más decimales, lo vamos a volver a modificar más adelante. Entonces, esa igualmente el modifíquenla. Luego bajamos un poco más. La longitud, que es prácticamente la 42. La longitud vamos a manejar con un decimal. Eso también modifíquenlo. Luego de eso, bajamos, bajamos. Y una muy importante que está por aquí abajo, la presión, que es la número 57. Por defecto aparece kilopascales. Yo no quiero manejar esa unidad, yo quiero manejar metros columna de agua, que es la unidad un poquito más fácil de entender. O también pueden utilizar unidades de bares, ya que tenemos aquí en nuestros datos del aspersor en unidades de bares, también podríamos hacer eso. Pero en nuestro caso vamos a manejar metros columna de agua, que sería el MH2O, la que estoy marcando con mi mouse. Ese sería el valor que deberían seleccionar.
Y en presión, por lo menos manejamos nosotros dos decimales. Entonces, pressure, dos decimales. Luego, la última podría ser velocity, que está por aquí abajo, que está en metros sobre segundo, perfecto, y con dos decimales. Entonces, esas serían las unidades que las modificaría para un sistema de riego. Ustedes si quieren pueden ver las demás y pueden modificarlas, pero no las vamos a utilizar. Son parámetros y unidades que prácticamente no van a interferir más adelante, así que estas son suficientes. Ahora, después de eso, ustedes le pueden dar en OK, pero antes de que le den en OK y se guarde esas configuraciones, lo recomendable es siempre guardar estas configuraciones. ¿Por qué guardar? Para que más adelante, cuando ustedes hagan otro sistema de riego o cualquier otro sistema, entonces carguen ese archivo y puedan manejarlo de manera directa. Es decir, ya no tengan que modificar una vez más unidades uno por uno. Para hacer eso, vayan a Save As en la parte superior de acá. En Save As, le voy a dar clic acá y ustedes seleccionan una carpeta cualquiera. En mi caso, yo voy a seleccionar modelación hidráulica y aquí dice unidades y prefijos. En la que dice unidades, voy a seleccionar y voy a sobreescribir esta de acá. Selecciono y le voy a dar guardar. Ustedes seleccionen cualquier carpeta que mejor les parezca. Le dan guardar. En mi caso me dice que ya existe. Le doy en reemplazar. Sí. Y ya se tiene guardado. Ahora, cuando ustedes quieran eventualmente agarrar esas unidades que ya se han configurado ustedes, lo único que tienen que hacer es ir a Load, que se encuentra igualmente en Units, en Load, y seleccionan la carpeta en la cual han guardado, en mi caso sería esta, seleccionan el archivo unidades y le dan en abrir. Y automáticamente se va a configurar todo como ustedes lo han guardado. Esa es la manera más práctica de poder manejar las unidades. Así que por favor háganlo eso. Bien, luego de eso vamos a la otra pestaña que es Labeling o los prefijos en sí. Labeling, esta de acá, la que estoy seleccionando, hace referencia a los prefijos con los cuales quieren que se dibuje algún elemento. Por ejemplo, si ustedes dibujan una tubería en el área de dibujo, van a querer que diga, por decir así, tubería. Pero acá en WaterCAD les va a aparecer con el nombre de pipe en inglés. Eso se puede modificar y se lo hacen labeling. Pueden modificarlo seleccionando esta de acá e ir a la parte que dice prefix o prefijos en esta de acá, donde está seleccionado con color azul. Pueden cambiarle, por ejemplo, el nombre tuberías de esa manera. O tramo. Y se va a dibujar con ese prefijo. Igualmente para los nodos. Para los nodos les recomiendo que utilicen la palabra nodo, así, nodo, espacio. Igualmente aquí tramo, espacio. Solamente esas. Las demás no las necesitamos. Solamente el de pipe y el de junction. Estas dos de acá. Estas dos, pipe y junction. Estas dos, por favor. Selecciónenla y modifíquenle su prefijo. Luego de eso, ustedes pueden modificar de las demás, es decir, de las bombas, de los hidrantes, del reservorio, como quieren que les aparezca, etcétera. Pero a mi punto de vista, con esta de acá ya es más que suficiente, no van a necesitar nada más. Igualmente, cuando ustedes quieran volver a abrir otro proyecto nuevo, lo más práctico es cargar ese archivo y ya no volver a hacer nuevamente todo esto, ¿no? Entonces pueden ir aquí a la que dice Save As, le dan clic en Save As y lo guardan como prefijos. Le dan aceptar y se va a guardar sus prefijos. Y cuando ustedes quieran cargar, van a Load, le dan clic en Load, seleccionan sus prefijos y le dan abrir.
En mi caso, como pueden observar, tenía algunas más configuradas, la que he cargado, y ese archivo también ustedes lo tienen, pero así como lo ven, es muy sencillo de hacer esa configuración y ese cargado de datos y guardado también. Entonces, hagan esa operación, guárdenlo y luego cárguenlo. Luego de que todo eso lo hagan, le van a dar en OK y se va a guardar automáticamente en la parte del proyecto. Perfecto, ya hemos configurado unidades, muy importante. Ahora deberíamos configurar a lo que sería prácticamente las ecuaciones para la parte de presiones y pérdidas de carga. Para eso nos vamos en la parte superior, en todo lo que tenemos acá, y vamos a View. En View vamos a ubicarnos en la que diga, mm, vamos a ubicarnos mejor, creo que no está acá, en Home. Todos váyanse a Home mejor, en Home. En Home van a ubicarse en la que dice Opciones, que está por acá. Le van a dar clic y acá les va a dar esta ventana que dice las opciones de cálculo. En opciones de cálculo vamos a seleccionar esta de acá, la que diga Steady States, esta de acá, la primera, la que dice opciones de base de cálculo. Si ustedes seleccionan eso, observen que les va a aparecer las propiedades de las opciones de base de cálculo. Lo voy a acercar al lado derecho, ya que se encontraría y sería correspondientemente a lo que ven acá. Vean en la que dice método de fricción, en la parte general. En la que dice método de fricción, por defecto está Hazen-Williams. Pero si ustedes quieren utilizar las ecuaciones de Darcy-Weisberg o la de Manning, la seleccionan en la parte del desplegable y eligen la que mejor les parezca. En mi caso voy a escoger Hazen-Williams, porque vamos a diseñar netamente con esa. Pero si ustedes quieren la pueden modificar. Esa sería la primera configuración importante de acá. Otra configuración que puede ser que sea importante, dependiendo a la región en la que se encuentren, es ubicarnos en la parte inferior, en la que dice Hydraulics. En Hydraulics, observen que aparece una opción que dice Liquid Label. Y aquí les aparece el líquido. El líquido está a agua 20 grados centígrados, lo que vamos a modelar. Yo lo dejo ahí, no lo modifico en sí. Pero si ustedes quieren modificarlo, pueden darle clic en los tres puntos de acá. Y aquí les va a aparecer esta otra ventana. En esta ventana le dan clic en Más, en Liquid Library. Y aquí tienen los diferentes tipos de líquidos que tiene guardado en la librería WaterCat. Pueden seleccionar la que ustedes quieran. Incluso la de agua a 20 grados centígrados. Pueden seleccionar y pueden cambiar sus propiedades. Es decir, en vez de que sea agua a 20 grados centígrados, pueden colocarle los datos para una agua de 10 grados centígrados, por ejemplo, o una mayor. Entonces pueden hacer esa operación. En nuestro caso vamos a dejar la de 20 grados centígrados, pero si ustedes quieren modificarlo, lo pueden hacer tranquilamente en el lado derecho, en la que dice Liquid Properties, en la parte de acá. Luego lo seleccionan y le dan Select, y se va a modificar eso. Por el momento, esa sería una configuración muy importante igual. Luego de eso, lo cierran esta ventana, no hay nada que guardar, y prácticamente hasta este punto ya tendríamos casi todo. Prácticamente sí, casi todo ya lo tendríamos. La última configuración que tal vez sería bueno hacerlo sería ir a View y crearnos un prototipo. Por ejemplo, en Prototypes, en la parte de acá, si ustedes le dan clic a Prototypes, que está aquí en View, Prototypes, la que estoy seleccionando, que pueden acceder con los comandos Control más 6 igual, les va a dar esta ventana. Es una ventana donde ustedes crean un prototipo base en sí. El prototipo base nos dice de que son valores por defecto que se van a colocar al momento de dibujar una tubería, un nodo, etc.
Son importantes de vez en cuando, no siempre, pero en nuestro caso lo vamos a hacer, ya que puede ser que en algún momento ustedes tengan un proyecto que sea muy grande y que les pueda favorecer esto eventualmente. En la parte que dice Pipe, lo voy a seleccionar y le voy a dar en nuevo. Seleccionan nuevo y les va a crear esto de acá. Pipe Prototype. Lo pueden seleccionar con clic derecho y cambiarle el nombre en Rename. Le voy a dar clic en Rename y le voy a poner diámetro mínimo. Así. Diámetro mínimo. Ya que voy a colocar los valores para un diámetro mínimo en sí. Le doy Enter y que se guarde ahí. Ahora sí, seleccionen esta y váyanse a sus propiedades en el lado derecho. Todo en el lado derecho de acá. En sus propiedades del lado derecho, vamos a modificar algunas cosas, como ser primeramente el diámetro. Este diámetro, en la parte de Physical, lo van a cambiar porque está con un diámetro por defecto de 152.4 milímetros. Es decir, cualquier tubería que ustedes dibujen, se va a colocar este diámetro por defecto. En mi caso, vamos a colocar para un sistema de riego en sí, un diámetro mínimo de 50 milímetros. Puede ser de que en algunos casos les pidan o nos dé diámetros mayores, pero eso no hay mucho problema en sí. Como diámetro mínimo siempre es recomendable usar 50 milímetros. Luego, después de colocar esos 50, van a material. Y en material donde dice hierro dúctil, pueden cambiarlo en los tres puntos, dándole clic y cambiar el valor. Pueden cambiarlo por algún valor de lo que tienen acá en la librería de materiales, dándole clic en los más, en los símbolos de más. Pueden seleccionar cualquiera de estas y les va a traer las propiedades de ese material acá. Muy fácil de hacer en sí. Si ustedes quieren algún material de plástico, tendrían que escoger el material que dice PVC, que lo tienen por aquí. El material de PVC en sí les va a dar todas estas propiedades que ven acá, incluyendo los coeficientes para las diferentes ecuaciones. Entonces seleccionamos PVC y le vamos a dar en Select. Y se va a cambiar el material a PVC para todas las tuberías. El material o el coeficiente de Hazen-Williams igual de 150 y otros coeficientes más que maneja. Ese paso prácticamente lo que va a hacer es ahorrarles tiempo cuando ustedes tengan un sistema muy grande que hacer. Y lo recomendable esto es hacerlo al inicio, cuando no hemos dibujado nada. Cuando ya tenemos dibujo o hecho algo, no les es de utilidad porque no les va a servir. Los prototipos solamente les sirve cuando ustedes quieran dibujar desde cero un proyecto y que se les pueda cargar en sí. Por el momento, con esta configuración más de los prototipos, le voy a dar en cesar esta ventana. Lo voy a sacar por acá. Y con eso voy a la parte superior y le voy a guardar el archivo. Que se guarde todo lo que he configurado. Prácticamente, ahora sí, ya podría empezar a dibujar mi red, a poder ubicar hidrantes, a poder ubicar algunos caudales, etcétera, y todo lo referente a un sistema de riego tecnificado. Entonces, prácticamente con eso ya podríamos usar el diseño. Sin embargo, esto lo vamos a hacer el día de mañana, ya que el día de hoy hemos hablado mucho acerca de esta parte de acá y prácticamente ya habríamos correspondido a todo lo que sería la primera clase. El día de mañana nos vamos a enfocar netamente al dibujo y a cómo configurarlo en sí el sistema para que funcione de manera óptima. No a configurar sus propiedades, sino a configurar el sistema que sería dónde están los hidrantes, qué distancias tienen entre tuberías, etcétera. Este archivo de WaterCAD, guárdenlo. Yo lo voy a dar en cerrar. Y antes de terminar, eh, antes de terminar, ya que lo tengo aquí abierto, podríamos tomar en cuenta esto de acá. Esta planilla, que les recomiendo que ustedes lo hagan, es muy sencillo de que lo hagan. Si no lo han hecho, el día de mañana lo voy a abrir y prácticamente vamos a usar directo estos caudales, como les decía, y lo vamos a dividir por turnos, en tres. Van a ver cómo lo hacemos eso. Es posible que lo hagamos mañana o en la última clase.
Pero fuera de esto, lo que yo quería decirles es de que en el caso de un riego por goteo, en vez de aspersores, nosotros escogemos goteo. El goteo es algo similar, por decirlo así, porque en el caso de goteo lo estamos cambiando por aspersores. Pero el aspersor, si aquí lo vemos un poco más, el aspersor va a tener una cierta distancia. Por lo general las distancias son cortas, a veces de 1,5 metros, de 1 metro, a veces de 50 centímetros, etcétera. Entonces, podríamos decir de que vamos a tener o goteos, por decir así, en esta parcela de acá, vamos a tener goteos pequeños, ¿no? Que van a cubrir esas pequeñas áreas así, cada una cierta distancia. De esa manera, como lo estoy dibujando. Entonces, si yo tengo estas, por ejemplo, aquí tengo 5, entonces tendría 5 boquillas necesarias para este tramo. Pero en el riego por goteo, lo malo es de que nosotros tenemos que colocar varias filas de goteo. Entonces, si yo multiplico estas dos de acá, esto de acá, por ejemplo, aquí otra fila de goteo y otra fila por acá, por ejemplo, así, entonces ya tendría más boquillas en sí. Entonces, cada una de estas boquillas igualmente tendría que ir a un catálogo y en el catálogo ubicar cuánto caudal produce, que los caudales son mínimos, eso es cierto, son muy pequeños, pero muy pequeños, casi insignificantes porque estamos hablando de gotas prácticamente. Entonces, tendríamos que sumar cuánto caudal sumaría cada una de estas boquillas en total en una parcela. Y esa cantidad de boquillas tendríamos que representarlas acá, en la parte de aquí. ¿Qué tipo de modelo estamos hablando de boquillas? Y también hablar esta parte de aquí, cuántas boquillas tendríamos por cada área de cultivo y cuánto caudal. Prácticamente llegamos a lo mismo, prácticamente sí a lo mismo. Entonces, solamente que hablamos en vez de aspersores por boquillas, pero eso sería prácticamente. Eso es para que ustedes lo vayan a considerar también. Ahora, también para no perder esta hoja de acá, ya que hemos utilizado este modelo, lo recomendable es de que cuando ustedes hagan sus cómputos métricos, ya que hemos escogido este aspersor, copien toda esta información de acá, toda la información. Lo recomendable, ya que para no solamente para cómputos métricos, sino para las especificaciones técnicas, van a necesitar de que sea este aspersor. Y si no es este aspersor, por lo menos de que sea uno que tenga las mismas características o las características similares a esta de acá. Entonces, eso sería lo que tendrían que colocar en sus especificaciones técnicas. Ya que cuando se construye es muy difícil saber, digamos, de que se cumpla este mismo aspersor o se compre este mismo aspersor, ¿no? Entonces, es por eso. Esas serían las dos últimas recomendaciones de la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta de lo que hemos hecho el día de hoy. Si tienen alguna consulta, me la pueden indicar. Si no es así, el día de mañana igualmente les van a enviar el link a cada uno de ustedes para, yo creo que media hora antes igual de iniciar. Entonces, están atentos. Igualmente vamos a grabar la clase del día de mañana. Así que ahí vamos a hablar la segunda clase y vamos a ver cómo ya trazar un sistema de riego en sí. Si no tienen consultas, entonces dejaríamos la clase hasta este punto. Bien, entonces lo dejamos hasta este punto.